Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para compartir, como todos los días, el devocional. Bien, vamos a continuar con Primera Reyes, capítulo 19. Y estábamos en la historia de Elías, ¿no? Elías había tenido una gran victoria, ¿no? Si vamos al contexto, pues Elías se había enfrentado a 400 profetas, ¿no? Y los había asesinado, había vencido. Y el poder y la gloria de Dios se habían manifestado de una manera poderosa, ¿no? Él había tenido una gran victoria. Públicamente, Dios había demostrado que Él era el único Dios, único y verdadero, ¿no? Entonces, fue una gran victoria, una gran manifestación. Elías reparó el altar del Señor y estaba en espera de una reforma. Justamente en ese tiempo, si recordamos, había dicho: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, entonces síganlo, pero si Jehová, nuestro Padre, es el Señor, entonces vayan detrás de él, ¿no? Entonces ya los había confrontado al pueblo de Israel y les había dicho que tomaran una decisión. Él esperaba que después de todo lo que había sucedido, y es lo que nosotros también podríamos esperar, después de que la gente hubiera visto tal manifestación de poder de parte de Dios, pues la gente no le quedara dudas y inmediatamente pudiera cambiar su manera de vivir, de pensar, y hubiera sido transformada y ese avivamiento y esa reforma hubieran llegado, ¿no? Pero no sucede eso, hermanos. Y por eso es que vemos en esta parte a un Elías un poco diferente de lo que lo habíamos visto hasta ahora. Se muestra más como un Elías que se parece mucho a nosotros por su fragilidad, por sus necesidades y por sus luchas. Y vamos a analizar esta parte en la que Elías muestra su humanidad, muestra su debilidad, su fragilidad, y vamos a ver por qué sucede esto, y vamos a entendernos también a nosotros a veces cuando pasamos diferentes circunstancias. Primero aquí, cuando empezamos a leer el capítulo 19, nos dice: Elías huye a Oreb. Dios lo había llenado de muchas bendiciones, hermanos, como les decía hace un momento. Él había tenido grandes victorias. Dios lo había respaldado, lo había llenado de bendiciones. Su poder se había manifestado a través de Elías, ¿no? Pero Elías estaba completamente decepcionado y desanimado. Vamos a ver en esta parte que aunque Elías había sido testigo del poder de Dios, el capítulo 19 empieza diciendo, ¿no? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿no? Acab le contó a Jezabel lo que Elías había hecho. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, ¿no? Diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo Jezabel? Lo estaba amenazando de muerte y estaba jurando por sus propios dioses. Aquí vemos cómo el enemigo, que en este caso es Jezabel, imita el comportamiento y las acciones de los israelitas, ¿no? Porque si bien vemos, siempre juraban en el nombre del Señor, ¿no? Los hombres de Dios, y decían en el nombre del Señor, ¿no? Y ella dice: en el nombre, juro por mis dioses, los dioses que ella creía, dice que voy a matarte, ¿no? Que no vas a sobrevivir y que así como murieron todos los profetas en tus manos, estos profetas de Baal, estos profetas del enemigo, entonces así tú también morirás, ¿no? Entonces vemos ya un Elías que realmente pierde el ánimo, la fuerza, pierde absolutamente todo y se sumerge en una profunda depresión. Ahora nosotros podríamos pensar que Elías entró en esta depresión por la amenaza de Jezabel,
que esa fue la causa, que tuvo miedo. Pero si nosotros vemos que lo que Elías no tenía miedo, ¿no? Lo que no tenía es miedo, porque él se enfrentó y públicamente incluso persiguió y asesinó a estos falsos profetas, a estos malos profetas. Era un hombre valiente, ¿no? Entonces, ¿qué produjo el estado de Elías? ¿Por qué Elías entró a esa profunda depresión, huyó y hasta quiso morir? Porque él manifiesta en una parte donde le dice a Dios, le pide a Dios, quítame la vida. Su depresión había llegado a ser tan profunda que solo quería morir. Yo te pregunto, hermano o hermana, ¿tú alguna vez has pasado una situación donde lo único que has deseado es morir, desaparecer de esta tierra, porque ya no soportabas el peso del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la ansiedad? Esa es la pregunta. Si alguna vez hemos pasado y podemos entender lo que Elías había estado pasando. Pero, ¿cuál es la razón? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué entró en ese estado? No entendemos, ¿no? Y una de las explicaciones de la situación y la condición en el que había estado él fue la desilusión, hermanos. Y a esto quiero entrar. Miren, Elías se sintió solo, creyendo que la reforma se daría inmediatamente. Él cuando hizo todo lo que hizo y se esforzó tanto, porque él dice en su palabra y en esta parte también dice que él tenía celo por la casa del Señor. Él amaba apasionadamente al Señor. Él creía en las cosas de Dios, él estaba seguro, él era un hombre apasionado, un hombre que lucharía hasta el final por las cosas de Dios. Pero él entra en esta depresión, hermanos, porque se desilusiona. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pasado esa desilusión? ¿Cuántas veces aún haciendo cosas buenas? Porque no necesariamente es que hagas cosas solamente para ti y te decepciones, sino que él no estaba haciendo ni siquiera para él, no estaba luchando para él, no estaba queriendo conseguir ser rico o ser profesional o comprarse una casa, un carro, no estaba luchando por conseguir un buen trabajo, él estaba luchando por el Señor, por las cosas de Dios, él estaba dedicado a las cosas de Dios. Entonces a veces nosotros pensamos que porque es buena la intención que nosotros tenemos al hacer algo y es bueno y es para Dios y le agrada a Dios, tiene que salir como nosotros pensamos. Tenemos gran expectativa y decimos, ¿por qué no? Dios va a apoyar esto o va a hacer posible esto. Si yo me esfuerzo y lo hago en el nombre de Jesús y es algo bueno, es algo que a Dios le agrada, tiene que salir bien, tiene que salir como yo lo he soñado, como yo lo he pensado, como yo lo he planeado, ¿no? Y Elías fue así, él planeó, él estaba apasionado y él quería una reforma, quería que la gente pudiera darse cuenta de lo maravilloso que es Dios, de que Él es el único Dios verdadero. Incluso una manifestación de poder única que Dios hizo. Y a pesar de todo eso, el pueblo no se volvió a Dios. No hubo esa reforma inmediata. Y eso hizo que Elías se decepcionara tanto. La desilusión fue tanta en su corazón que empezó a entrar en esta condición. Es por eso que cuando Jezabel le amenaza, inmediatamente él entra entra en el temor. Miren, hermanos, entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que cuando nosotros nos desilusionamos, cuando nosotros nos desanimamos, de inmediato pueden entrar estos espíritus de temor y otros espíritus. El hecho de que Elías se hubiera decepcionado y desilusionado tanto, 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 se hubiera frustrado tanto, fue el caldo de cultivo para que entrara el temor, para que entrara el miedo y él quisiera huir, para que entrara la depresión, para que él quisiera morir. Entonces, esto tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. Muchas veces, y he visto yo cómo ha habido gente que ha llegado a los caminos del Señor,
que han conocido, que se han ilusionado, que han conocido a ese Dios bueno, grandioso, amoroso y que han estado en su primer amor. Iban a la iglesia de manera continua, no se perdían absolutamente, estaban en su primer amor, apasionados y pensaron en su poco conocimiento de Dios, pensaron que porque lo pedían necesariamente tenían que recibirlo, ¿no? Porque creían en Dios. Y es cierto, Dios puede hacer las cosas de inmediato, hermanos, Él tiene el poder. Pero Dios nos hace entrar en procesos y nos enseña en la medida en la que nos bendice. Y a muchas cosas Dios nos va a dar como respuesta no o como respuesta espera. Pero cuando nosotros estamos entrando al Señor y conociendo recientemente a Dios, esperamos que lo que Dios, porque lo hemos creído, porque nuestra fe ha sido absoluta, entonces creemos que eso se debe llevar a cabo sin de repente dudas de que pueda pasar, ¿no? Entonces, mucha gente ha esperado algo, su milagro de parte de Dios, lo ha creído, ha buscado a Dios con todo su corazón. Y en muchas ocasiones, hermanos, no lo ha recibido. Y no lo ha recibido no porque Dios no exista o porque simplemente Dios no le interesa tu bienestar ni tu felicidad, sino porque Dios hace las cosas así, hermanos. Vamos a ver cómo Elías estaba equivocado, porque Elías quería una reforma ya, quería que todo el pueblo, incluyendo Jezabel y Acab y todo el pueblo se volviera al Señor, se humillara, pidiera perdón y se volviera, y eso no pasó. Eso lo desilusionó completamente, ¿no? Lo llenó de mucha frustración, de mucho desánimo y desilusión. Entonces, eso es lo que a veces nosotros esperamos, hermanos, y ahí viene una tristeza tan grande, tan profunda, que terminamos alejándonos de Dios y yendo detrás de otros dioses, ¿no? Porque yo he visto también en el caminar del Señor que mucha gente ha estado detrás de Dios, pero por esa desilusión se apartaron de Dios y hoy día están siguiendo a otros dioses, porque dicen no es cierto, porque en la iglesia te engañan, porque en la iglesia te mienten. Nadie te miente, hermano. Dios es poderoso para hacer absolutamente todo, pero Dios no es nuestro, nuestro mago o el de la lámpara mágica, donde todo lo que le pedimos va a ser, hermanos. Dios tiene un plan, un propósito para nosotros y dice que todo lo que tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos, hermanos. Entonces Dios lo va a hacer a su manera, no a tu manera. Dios no ha sido creado para cumplir tus propósitos. Tú has sido creado para cumplir los propósitos de Dios. Y si entendemos eso, entendemos que la desilusión va a venir a nuestra vida, que vamos a esperar algo, que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por algo y no va a salir. Y aún así tenemos que seguir creyendo que Dios tiene el control y que lo que Él haga va a ser mejor de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, pero Elías no se apartó de Dios para ir detrás de otros dioses. Se apartó de Dios porque se desilusionó. Se apartó, se alejó. Eso de que se fue y se fue solo quería estar. Cuando uno está en depresión, quiere estar solo. Entonces, pero que rogaba morirse, ¿no? Él estaba agotadísimo también, hermanos, ¿no? Y esto es también un caldo de cultivo para la depresión, cuando una persona está extremadamente agotada y estresada. Por eso es que Dios en su palabra establece un día de descanso, porque nosotros debemos descansar, hermanos. No todo es trabajo, no todo es actividad, no todo es esfuerzo. Hay tiempos en los que tenemos que descansar porque somos seres humanos, necesitamos descansar, alimentarnos. Cuando uno tiene depresión, se afecta tu alimentación, se afecta tu apetito, se afecta tu sueño. Entonces, él necesita descansar. Dice que Elías durmió por horas. No sabe si era la noche, el día, pero él dormía por horas de horas de horas. Y Dios dice que le envió un ángel, ¿no? Un ángel para que pudiera alimentarlo, ¿no? Le habló en sueños y él despertó y vio en su cabecera alimento y se pudo alimentar. Dios le dio alimento. Dios, mire, y vemos cómo actúa Dios.
Aquí Dios no le reprocha nada a Elías, no le dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué estás así? No, le permite descansar y le da alimento. Porque Dios nos entiende, hermanos. Sabe cuando estamos pasando por una dificultad, por algo triste y difícil. Él sabe, hermanos. Él nos entiende, Él sabe, Él nos ha hecho, Él conoce cómo somos nosotros. Que en el tiempo difícil Él nos va a sostener, Él va a estar ahí cuidando nuestro sueño, dándonos provisión, alimentando nuestra alma, nuestra vida, para poder sostenernos, hermanos. No nos va a dejar, no nos va a reclamar tampoco, ¿no? Él va a sostenernos, a sustentarnos en ese tiempo difícil, porque ese tiempo va a acabar. No dura para siempre, hermano. Las pruebas, las dificultades, las circunstancias difíciles son temporales y hay que soportarlo en un tiempo, porque eso terminará y vendrá la bendición de Dios. Vendrán los tiempos de alegría, no va a durar para siempre, porque solo Dios está formándonos, está haciéndonos fuertes. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que Dios sustentó a su siervo desanimado, no le reclamó, no le reprochó nada, lo alimenta, le permite tener la terapia del sueño, porque esta es una terapia, el poder descansar. A veces, como les decía, el cansancio trae síntomas depresivos, síntomas ansiosos a nuestra vida por el estrés. Entonces, el cansancio también produce ese desánimo, ¿no? Porque una persona desanimada y cansada no tiene la misma actitud que una persona que ha sido renovada, que ha descansado, ¿no? Entonces, vemos aquí en el versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, después de todos estos días, Dios que le permite descansar y reflexionar acerca de lo que había pasado y de entender lo que había pasado, de poder de repente asimilar él lo que había pasado humanamente, poder entender cómo son las cosas, porque en la vida, gracias a las decepciones, traiciones y todo lo que pasamos, maduramos. Y Dios le permitió a Elías madurar en este tiempo. Pero ya llegado este tiempo, le dice, ¿qué haces aquí? Es cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Tienes que cumplir un propósito, largo camino te queda por recorrer. Tienes que entrar al proceso y entrar a ser aquel que voy a usar yo para cumplir mis propósitos. ¿Qué haces aquí? Aquí ya no deberías estar cumpliendo el propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu misión? La pregunta es, ¿cuál es nuestro propósito? Ahora después, para demostrarle a Dios cómo es que Dios actúa a Elías, le muestra, ¿no? Grandes manifestaciones, poderosas manifestaciones, terremoto, fuego, y ahí le dice que Dios no está. Luego viene otra manifestación poderosa y le dice que Dios ahí no está. Luego viene un silbo apacible y ahí es cuando Elías puede percibir la presencia de Dios y, y, y es que Dios le demuestra, hermanos, que Dios no está solo o que Dios no actúa solo en esas grandes manifestaciones y que esas grandes manifestaciones físicas que ocurrieron no son por medio de las cuales Dios va a obrar en la gente, sino con ese silbido apacible, con ese susurro que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas y a nuestros corazones y a nuestras mentes, que nos transforma. Dios le enseñó a Elías que no se trata de algo grande, algo vistoso, algo que puedan verse, ¿no? Que pueda verse, sino que todo cambio se hace no por esas manifestaciones. Esas manifestaciones de parte de Dios nos pueden solamente mostrar el poder, la grandeza de Dios, ¿no? Pero lo que cambia a la gente es ese toque del Espíritu Santo sobre las personas, que los transforma y los transforma para siempre. Quiso enseñarle que no siempre la obra con mayor demostración es la que tiene más éxito para cumplir su propósito, ¿no? Entonces Elías, cuando recibe esa manifestación, se cubre la cabeza, ¿no?
¿no? Entonces nosotros debemos entender eso también, hermanos. No es la elocuencia ni la lógica, sino dice la dulce influencia del Espíritu Santo que forma el carácter que transforma a la gente. Entonces, una vez más, Elías se había equivocado. Su decepción y su expectativa había fallado. Dios va más allá siempre, hermanos. Va más allá de nuestros pensamientos o de nuestras limitaciones como seres humanos. ¿Ya? Entonces, finalmente, luego llega el llamamiento de Eliseo, donde Dios le indica pues no a Elías para que pueda llamar a Eliseo y le echa sobre él su manto, ¿no? Entonces él se despide, le pide permiso a Elías para despedirse de su padre y su madre, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, ¿no? Entonces, Eliseo fue ya escogido, fue levantado, fue llamado por el Señor para servirle, ¿no? Porque iba a ser el sucesor de Elías. Entonces, realmente es grandioso, hermanos, lo que podemos aprender de parte de Dios. Nuestra humanidad siempre está allí, nuestra humanidad queriendo detenernos, queriendo desanimarnos, pero nuestra mirada no debe estar puesta en nosotros, sino en el Señor. A veces vamos a fallar nuestra expectativa, todo lo que queríamos, por lo que habíamos luchado, pensando que porque es bueno debe ser hecho. A veces vamos a ser decepcionados, hermanos, porque Dios hace la reforma, pero no en ese tiempo. Dios hace la obra, pero no en el tiempo de Elías, sino en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Muchísimas gracias por prestar atención en esta mañana y por compartir conmigo este tiempo. Que Dios los bendiga.